Hola hermanito, hola hermanita, ¿cómo estás? Bienvenido a Quiero Ser Santo. Si es tu primera vez aquí en este canal, en este programa, lo digo porque me ha pasado de gente que no sigue este contenido y que se lo choca y no sabe. Bueno, hace 67 capítulos, programas, videos que estamos desarrollando la santidad. Y dirás, uy, pero ¿todo eso necesito para ser santo? No, quédate tranquilo. Esta serie de programas es una manera, una forma que hemos dispuesto para acompañarnos mutuamente en este peregrinar, en este camino hacia la gloria del cielo. Caminamos juntos. Por eso dispusimos un día concreto en la semana, un horario que a veces se respeta y que a veces no se puede, pero tratamos de estar todas las semanas ofreciendo un contenido que hable y hace referencia a la santidad. Hoy continuamos con esto que veníamos desarrollando, que era el tema del pelagianismo actual. Pelagiano fue un hereje de hace muchísimo tiempo, más de 1500 años, que la iglesia combatió, que entre muchísimas cosas, una de las cosas que esta persona creía y que los seguidores de esta persona creían y defendían, era que la justificación se lograba por la propia fuerza, por la capacidad, por la cantidad de obras personales que la persona tenía o hacía. Entonces, la iglesia, bueno, combatió esta herejía y por eso el Santo Padre hoy nos presenta una mirada en donde nos muestra que hay personas que viven hoy la fe de esa manera, quizás siendo conscientes, aunque creemos, me permito creer, que lo viven así o porque no se lo han explicado o porque no lo saben, ¿no? Entonces, este programa, la exhortación del Santo Padre que estamos compartiendo, que se llama Gaudete et Exsultate, y este programa lo que buscan es llevar esa información a esas personas que están viviendo la fe de esa manera, equivocada, creyendo que es el modo de vivir la fe, pero no lo es. Por eso nos metemos de lleno en el tema del día que se llama Los Nuevos Pelagianos, es numeral 57 en adelante de esta exhortación apostólica, y vamos a ver qué dice el Santo Padre. Yo voy a ir leyendo, parando y tratando de explicar lo que a mí me dice esta encíclica. Dice, todavía hay cristianos, él todavía es porque viene desde aquella época que te decía de Pelagiano, todavía hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino. O sea, hay un camino, pero esta gente, estos hermanos, que podría ser yo también, están caminando o estamos caminando por otro camino, un camino paralelo, que creemos que puede llevar a Cristo, pero que no nos damos cuenta que no. O sea, es un camino, es otro camino. ¿Y cuál es ese camino? Vos dirás. Dice el Santo Padre, el de la justificación por las propias fuerzas, el de la adoración de la voluntad humana y de la propia capacidad, que se traduce en autocomplacencia egocéntrica y elitista, privada del verdadero amor. Hago un punto, abro un paréntesis para explicar esto. ¿Cuál es ese otro camino que sigue esta gente, los pelagianos actuales? Ese camino en donde creen que la propia fuerza, la propia capacidad, la propia voluntad lo va a justificar, lo va a hacer santo, va a hacer alcanzar la santidad, ¿no? Esta cantidad de cosas que yo hago, este don que yo tengo, esta capacidad que yo tengo, me va a llevar a ser santo. Y dice el Santo Padre, ojo, porque ¿eso qué es? Adorar la propia fuerza, adorar la propia capacidad. En definitiva, adorar la voluntad humana por sobre la adoración que le debemos al único Dios, que es verdadero y que sabemos que es tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La adoración es a Él. Nosotros somos criaturas
como decimos siempre, limitadas, que sin la gracia de Dios, nada podemos, nada, absolutamente nada. Pero estos hermanos no se dan cuenta que están adorando sus propias fuerzas, adorando la voluntad humana, adorando su propia capacidad. Y dice Santo Padre, esto que están haciendo los lleva a sentir, a vivir, a vivenciar, a experimentar una autocomplacencia egocéntrica. Ay, qué lindo que se siente estar en este pedestal, ¿no? Arriba del escenario, ser aplaudido, que me miren, que me alaben, que me adulen, que digan qué bueno que es Franco, qué santo que es este chico, fíjate lo que hace, ¿no? Esta autocomplacencia egocéntrica. Y le agrego una palabra el Santo Padre que es durísima. No solo es una autocomplacencia, o sea, auto quiere decir que solo para mí, una complacencia, algo que me complace solo a mí, egocéntrica porque yo soy el centro de todo y no Dios, ahí está el error. Pero la palabrita que pone el Padre, el Santo Padre, es durísima, dice, esta autocomplacencia es elitista, o sea, me separa del resto. Yo no soy uno más, yo soy único. Si bien cada uno de nosotros, perdonen, si bien cada uno de nosotros es único a los ojos de Dios, pero yo me autoaparto del resto. Yo me pongo por encima del resto. Yo soy único. Esta cuestión elitista. ¿Qué dice el Santo Padre? ¿Dónde está el problema? Que todo esto está privado del verdadero amor. Está privado del verdadero amor. ¿Por qué está privado del verdadero amor? Porque corre a Dios del centro para ponerse la persona en el centro. O sea, yo soy el centro, no lo es Dios. O sea, el centro de esta acción, de esto que he hecho, no es Dios, sino yo. Quiero que me vean a mí. O sea, no quiero que vean a Cristo en mí, sino que quiero que me vean a mí. Uso a Cristo, obras como que vienen de Cristo para que me vean a mí, para que me adulen, me aplaudan, me reconozcan superior. Ese es el problema del pelagianismo actual, de los nuevos pelagianos. Y dice el Santo Padre, les voy a explicar, ¿no? Dice, se manifiesta en muchas actitudes aparentemente distintas. Fíjense la cantidad de cosas que va a describir el Santo Padre. La obsesión por la ley. Y acá hago un alto y explico. Obsesión por la ley. ¿Cuántas personas que no pueden salir más allá de la doctrina? Y lo vemos hoy, después del Concilio Vaticano II, aquellos que no lo conozcan lo pueden ver. Han surgido tradicionalistas, benevacantes, no sé, hay tantas ramas, personas que no están de acuerdo con el Concilio Vaticano II y por lo tanto lo rechazan y solo se quedaron con las misas tridentinas porque supuestamente la única misa que sirve es la misa tridentina, la del Vetus Sordo, la del Nuevo Ordo, ya no es algo que... Entonces se han quedado en eso, ¿no? Se han quedado en eso. Digo, un ejemplo de tantos ejemplos que entran en esta definición que pone el Santo Padre, que es la de aquellas personas que se obsesionan por la ley. Por la ley. Dice también la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas. Personas que corren atrás de cargos. Para servir a los hombres y a Dios. No, para servirse a sí mismo, para que los vean. Volvemos a lo de antes, ¿no? Esta autocomplacencia egocéntrica. A su vez, sigue diciendo el Santo Padre, la ostentación en el cuidado de la liturgia. Personas que son más papistas que el Papa, ¿no? Y que toda la cuestión litúrgica, y acá entra nuevamente lo que decía antes, ¿no? Personas que están más preocupados por la liturgia que por el amor.
por la liturgia que por el Evangelio. Y agrega, de la doctrina y del prestigio de la iglesia. O sea, la ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la iglesia. O sea, personas que les preocupa muchísimo el prestigio de la iglesia, la doctrina, la liturgia. Define otros más, dice, también la vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos. Vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? La gloria vana, esa gloria que yo me doy a mí mismo, que yo quiero darme a mí mismo. Y eso está ligado a la gestión de asuntos prácticos. ¿Qué quiere decir? No sé, que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a resolver aquella otra cosa, con el único fin de vanagloriarme, de que me miren, de que me vean, de que me aplaudan. Volvemos a lo de antes. A su vez dice otra situación, el embelezo por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. Volvemos a lo de recién. Un montón de cosas que yo puedo estar haciendo para ayudar a los demás, en donde todo eso ahí, lo único que busca es una autorreferenciación. O sea, que la gente cuando hable de sanación interior diga, Franco Pese. Cuando hablen de, no sé, de cuidado de la liturgia, Franco Pese. Digo un ejemplo, ¿no? Y otro ejemplo, y me pongo yo como centro de ese ejemplo, ¿no? Para que me miren a mí, no a Dios, a mí. El objetivo es la autorrealización, la autorreferencia, esta vanagloria. Y sigue diciendo el Santo Padre, en esto algunos cristianos gastan sus energías y su tiempo, en lugar de dejarse llevar por el Espíritu en el camino del amor, en lugar de apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio, en lugar de buscar a los perdidos en esas inmensas multitudes sedientas de Cristo. O sea, todo lo que te dije antes, que en realidad lo dijo el Santo Padre, ¿no? Esta cuestión de tratar de obsesionarse por la ley, la defensa completa de una liturgia y una doctrina y un prestigio de la iglesia, esa vanagloria que buscaban en esta resolución de asuntos prácticos, bla, 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 bla. Todo eso es en lo que se gastan estos hermanos, en vez de, dice el Santo Padre, de poder comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio. El Evangelio es una buena noticia que hay que comunicarle al mundo, a toda persona. A toda persona, digo, no a todo cristiano porque en definitiva es para toda persona. Dice, hay más preocupación por todas estas cuestiones de la ley y demás que ya expliqué. Hay más preocupación en estas cosas que en ir a buscar a esas personas que están perdidas en esas multitudes inmensas que en realidad están en el mundo pero que están sedientas de Cristo y que no lo saben. Y esto me hace acordar Jesús junto a esta mujer en el pozo, ¿no? Esta mujer que donde se da ese diálogo del agua, ¿no? De que tenía sed y se da ese diálogo del agua. ¿Cuántas personas que están así, sedientas de Cristo, y no saben que Cristo es el agua viva, la verdadera agua que sacia? Numeral 58. Dice, muchas veces en contra del impulso del Espíritu, la vida de la iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. Esto ocurre cuando algunos grupos cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias, costumbres o estilos. De esa manera se suele reducir y encorsetar el Evangelio, quitándole su sencillez cautivante y su sal. Es quizás una forma sutil de pelagianismo porque parece someter la vida de la gracia a unas estructuras humanas.
Esto afecta a grupos, movimientos y comunidades, y es lo que explica por qué tantas veces comienzan con una intensa vida en el espíritu, pero luego terminan fosilizados o corruptos. ¡Ay, qué dolorosísimo lo que acaba de decir el Santo Padre! Dolorosísimo. O sea, el Espíritu Santo impulsa a la iglesia a caminar hacia un lugar. Pero hay grupos, movimientos, comunidades, la iglesia, que muchas veces, dice el Santo Padre, le impide al Espíritu manifestarse. ¿Por qué? Y porque hay estructuras humanas, estructuras humanas que nosotros no podemos cambiar. Normas propias, costumbres, estilos. Entonces, toda la atención, toda la importancia está puesta ahí. Está puesta ahí, en esas estructuras humanas. Estructuras humanas. Y ahí hay pelagianismo, ¿no? Ahí hay pelagianismo. ¿Por qué? Porque la iglesia, la iglesia, la vida de la iglesia se convierte, dice el Santo Padre, en una pieza de museo. O peor, dice el Santo Padre, en una posesión de pocos. En una posesión de pocos, ¿no? Personas que solo pueden o permiten vivir la fe siempre y cuando se respete esta estructura humana. Si bien la iglesia, vamos a hacer la aclaración porque van a decir, uy, pero Franco está diciendo que la iglesia no tiene estructuras. No, la iglesia tiene estructuras puestas por el mismísimo Cristo, por el magisterio de la iglesia, ¿no? Estructuras que hacen en función a la liturgia, pero que a su vez, volvamos a lo del Concilio Vaticano II, estructuras que la misma iglesia se ha permitido superar. No voy a decir cambiar, porque si digo cambiar van a decir, Franco está diciendo que la iglesia... No, superar. Como pasó con el sacerdocio de Aarón, de la tribu de Leví, para que esa sombra se autosupere, Jesucristo la eleve, la plenifique a esta realidad del nuevo sacerdocio en Cristo, a la manera de Melquisedec. Se me ocurre esto mientras estoy hablando con ustedes, ¿no? Entonces, no es que aquel sacerdocio no haya tenido sentido, sino que se planificó, se superó. El mismísimo Jesucristo le dio esa plenitud. Lo mismo pasa con la iglesia y con estas normas, estas costumbres, estos estilos, que la iglesia va dándole plenitud, va renovando, elevando, y que yo lo único que tengo que hacer es obedecer, pero no cerrarme o cerrar la vida de la iglesia a esas estructuras, ¿no? Porque si no, ¿qué puede pasar? Nos podemos convertir en una pieza de museo, o peor aún, que esto es lo que a mí más me tocó de lo que dijo el Santo Padre, en una posesión de pocos, en donde esto no puede ser alcanzado por todos, siendo que Jesucristo nos mandó a ir a anunciar la buena nueva a toda criatura. O sea que la buena nueva, la iglesia, la vida en Cristo, la santidad alcanzada en la gloria del cielo, es para todos, es para todos. Numeral 59. A ver cuánto llevamos de tiempo, 19 minutos. Sí, venimos bien. Bueno, vamos al numeral 59. Dice, sin darnos cuenta, por pensar que todo depende del esfuerzo humano, encauzado por normas y estructuras eclesiales,
complicamos el Evangelio y nos volvemos esclavos de un esquema que deja pocos resquicios para que la gracia actúe. Hago un punto. Fíjate que lo que acabamos de discernir hace un ratito, el Santo Padre lo pone acá nuevamente, sin darnos cuenta. ¿Qué quiere decir el Santo Padre? Bueno, a ver, supongamos que te diste cuenta, pero vamos a pensar que no. Vamos a pensar que no lo haces a propósito. Vamos a pensar que esta es una defensa auténtica de un estilo, de una estructura, de un modo, de una forma que tiene la iglesia, ya sea en la liturgia, en lo que sea, en lo que sea dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a suponer que no te diste cuenta. Pero ¿qué puede pasar? Pasa que crees o llegás a creer, vos que estás ahí, que estás viviendo este pelagianismo actual, llegás a creer que todo, en definitiva todo, lo que se pueda lograr, lo que se pueda alcanzar, depende del esfuerzo humano. Y que no solo depende del esfuerzo humano, sino que a su vez depende por conservar normas, estructuras eclesiales. Y que si en un concilio o en un sínodo la iglesia presenta una superación, y lo digo así, una plenificación de tal o cual norma o estructura, nosotros nos rasgamos las vestiduras diciendo, no, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo vamos a permitirnos cambiar? Porque surge esa palabra muchas veces en círculos muy tradicionales o tradicionalistas, que no pueden permitirse ver el Concilio Vaticano II como una superación, como una plenificación, y lo ven como una herejía. Entonces dice el Santo Padre, en definitiva, lo único que hacemos con esto, terminamos llevando al Evangelio a un lugar en donde lo único que hacemos es complicarlo. Complicarlo. Y terminamos volviéndonos esclavos de un esquema. De un esquema. Que en definitiva se cierra la gracia, no le permite a la gracia actuar. No le permite. Porque es o este esquema o nada. Y no es así. Y no es así. Y no es así. Dice, Santo Tomás de Aquino nos recordaba que los preceptos añadidos al Evangelio por la Iglesia deben exigirse con moderación. Esto lo dice Santo Tomás y el Papa lo pone en esta exhortación, por lo tanto, adquiere carácter de magisterio. Adquiere carácter de magisterio. ¿Qué dice el Santo Padre acá? Que todos los preceptos añadidos al Evangelio, todo lo que la Iglesia fue añadiéndole al Evangelio, que no está en el Evangelio de una manera literal. No es que dice, la misa la fracción del pan deberá celebrarse de esta manera, el ministro va a entrar de esta forma, primero se prenderán las velas, con esto, con el otro, No lo dice de manera literal. La Iglesia fue interpretando, de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo dada a los apóstoles, y de acuerdo al camino que va haciendo la Iglesia, fue interpretando de qué manera debía llevarse adelante la liturgia. ¿Y qué va poniendo? Normas. Esas normas son preceptos. Esos preceptos que van añadiendo la Iglesia al Evangelio, dice el Santo Padre, que lo toma de Santo Tomás de Aquino, y que adquiere carácter de magisterio, dice, todos estos preceptos que vamos añadiendo deben exigirse con moderación. ¿Para qué? Para no hacer pesada la vida a los fieles, porque así se convertiría nuestra religión
en una esclavitud. O sea, todos esos preceptos que sí, que se van añadiendo, que sí, que forman parte de la vida de la iglesia, que forman parte de las normas, que no forman parte de la liturgia, que forman parte de un estilo de estructuras también propias de la iglesia, dice, deben exigirse con moderación. ¿Por qué? Porque si no puedes convertirse en una esclavitud. O sea, nuestra religión sería una esclavitud, que si no se hace de determinada manera, no se cumple así, de esta manera tajante, la persona automáticamente no tiene la capacidad de llegar al cielo. Y el Santo Padre dice, no es así. Si nos metemos en estos esquemas, o solamente en estos preceptos, o solamente en este esquema, o solamente en este estilo, o solamente en esta estructura, la vida de la iglesia pierde su sal. Lo acabo de leer en el numeral o en el inciso 58. Pierde su sal. Y se puede convertir todo esto, o sea, nuestra religión, nuestra fe, se puede convertir en una esclavitud. Bueno, llegamos al final del numeral 59. Próximo programa, que va a ser el lunes próximo, nos quedan en realidad 3 numerales. 60, 61 y 62, que llevan por título el resumen de la ley. El resumen de la ley. Vamos a tratar de abordarlos. Podríamos continuar hoy hasta terminarlos, pero me parece prudente conservar este tiempo que venimos llevando juntos de media hora, de 30 minutos. Sé que hubo programas en donde, bueno, porque quedaba un numeral para no cortarlo, formaba parte de un mismo título, no dejarlo afuera, entonces nos hemos extendido un poquito más allá de la media hora, pero hoy hemos llegado al final de este numeral, en realidad de esta parte, y nos vamos a meter el próximo programa en ese final de lo que significa el pelagianismo actual. Bueno, espero que te haya servido, espero que te haya sido de utilidad. Si no estás de acuerdo en algo de todo lo que he dicho y querés exponerlo en los comentarios, podés hacerlo. Mientras voy leyendo, voy tratando de discernir lo que el Santo Padre nos quiere decir a nosotros, a la iglesia en general. Como digo siempre, este contenido lo hago para mí. Para mí. Es algo que yo me he propuesto, me he impuesto como obligación el tener que todos los lunes abordar este tema, porque lo que busco es poder capacitarme, formarme en esto que a mí tanto me interesa, que es el de algún día llegar a la gloria del cielo, a la santidad. Quiero ser santo, es una realidad que grita en mi corazón. Quiero ser santo y por lo tanto quiero formarme, quiero conocer, quiero caminar por el verdadero camino. Muchas veces creemos que estamos en el camino y, como decía el Santo Padre recién, caminamos por otro camino, un camino separado, paralelo, que aparenta tener vida de fe, que aparenta tener vida de gracia, que aparenta ser de la iglesia, que aparenta ser el camino de Cristo, pero que en definitiva, en vez de seguir a Dios, nos seguimos a nosotros mismos. En este contexto del tema de hoy, que era el pelagianismo actual, hago esta referencia. Bueno, te agradezco, sinceramente, te pido como siempre que me ayudes a compartir este contenido y nos vemos el próximo lunes aquí, en este tu programa Quiero Ser Santo. Chau.